Bien. Buenos días, en este video hablaremos sobre la ovogénesis y los procesos que conlleva a formar un ovocito. Bueno, primero comenzaremos hablando qué es la ovogénesis. La ovogénesis es el proceso biológico mediante el cual se forman los gametos femeninos, es decir, los óvulos, a partir de las células germinales diploides, es decir, que estas contienen 46 cromosomas. Este proceso es fundamental para la reproducción sexual porque permite producir células haploides, es decir, con la mitad del número de cromosomas, 23 cromosomas, que al unirse con el espermatozoide masculino va a permitir la formación de un nuevo organismo con la dotación genética completa. Bueno, yo les voy a dar unas diferencias entre la ovogénesis y la espermatogénesis. La ovogénesis ocurre en los ovarios, mientras que la espermatogénesis ocurre en los testículos. La ovogénesis comienza antes del nacimiento y termina en la menopausia, mientras que la espermatogénesis inicia en la pubertad y continúa durante toda la vida. En la ovogénesis se produce un óvulo funcional por ciclo, y en la espermatogénesis se producen 4 espermatozoides por célula original. Otra también es que los óvulos son grandes, inmóviles y con reservas nutritivas, mientras que los espermatozoides son pequeños, móviles y con flagelo. También la maduración del óvulo solo se completa si hay fecundación, mientras que los espermatozoides siempre completan su maduración. Primera fase, multiplicación. Durante el desarrollo embrionario, las células germinales primordiales migran hacia las gónadas del embrión femenino. Una vez allí, se diferencian en ovogonias que se agrupan en cúmulos rodeados por una capa de células epiteliales planas, llamadas o conocidas como células foliculares, derivadas del epitelio celómico. Estas ovogonias se multiplican rápidamente por mitosis y al final del tercer mes de gestación ya se encuentran organizadas en cúmulos dentro del ovario. A medida que el desarrollo continúa, algunas ovogonias detienen su división y entran en la profase de la primera división meiótica, convirtiéndose en ovocitos primarios. La fase 2 es el crecimiento o fase de aumento del tamaño del ovocito. En esta segunda fase de la ovogénesis, que ocurre después de la fase de multiplicación, durante esta fase las ovogonias que ya se forman comienzan a crecer y transformarse en ovocitos primarios. Las características principales son que aumentan el tamaño del ovocito, la formación de órganos y reservas, aquí se acumulan las mitocondrias, ribosomas y ARN en el citoplasma. El crecimiento del núcleo. El núcleo llamado vesícula germinal también aumenta el tamaño y muestra una intensa actividad transcripcional. La formación de envolturas. Alrededor del ovocito se forma la zona pelúcida, una capa glicoproteica transparente, y las células foliculares se disponen alrededor del ovocito formando el folículo primordial. Y en el fin de la fase, el proceso termina cuando el ovocito primario queda en reposo en la profase 1 de la meiosis y así permanece hasta la pubertad, cuando comienza el ciclo menstrual. Ya, yo voy a explicar lo que es la tercera fase, que es la maduración. Pues dice que en la fase de la maduración los ovocitos comienzan con lo que es la división meiótica, que es un proceso que reduce el número de cromosomas a la mitad para cuando ocurre la fecundación el número total se restablezca. En esta etapa la cantidad de ovocitos disminuye drásticamente. Durante el quinto mes del desarrollo fetal hay cerca de 7 millones, pero ya al momento del nacimiento quedan entre 600 y 800 mil. Cuando se llega a la pubertad solo quedan alrededor de unos 40 mil y finalmente a lo largo de toda la vida reproductiva solo unos 500 ovocitos llegarán a ser ovulados. Este proceso ocurre en los ovarios y va acompañado de la foliculogénesis, que es el desarrollo del folículo que rodea, protege y nutre al ovocito. ¿Dónde ocurre la ovogénesis?
La ovogénesis ocurre específicamente en los ovarios, que son los órganos reproductores femeninos situados en la cavidad pélvica a ambos lados del útero. Zona específica dentro del ovario. Corteza del ovario es la parte externa del ovario y es donde se encuentran los folículos ováricos. Dentro de estos folículos es donde se desarrollan las células germinales femeninas, ovocitos. Estructura clave: folículos ováricos. Cada folículo contiene un ovocito en diferentes etapas de desarrollo. A medida que el folículo madura, el ovocito también progresa en su desarrollo y esto se llama ovogénesis. Los foliculogénesis hay 3 etapas principales, pero la foliculogénesis se refiere al desarrollo de folículos ováricos desde folículos primordiales hasta el estadio final, que es el folículo de Graf. Este proceso implica un aumento del tamaño folicular, así como de su estado madurativo a medida que avanza su desarrollo. No obstante, no todos los folículos ováricos que comienzan su maduración van a completarla, muchos mediante el cambio de artresia. Por otro lado, los folículos ováricos que sean capaces de completar su desarrollo durante el lugar al folículo de Graf, este folículo totalmente maduro será expulsado al ovocito para albergar en su interior mediante la ovulación. Les voy a hablar sobre los componentes del folículo. Aquí podemos encontrar lo que es la corona radiada, el citoplasma, el núcleo, el nucleolo, la membrana plasmática y la zona pelúcida. La zona pelúcida es la capa glicoproteica protectora. La célula de la teca es las capas internas y externas que nutren y sostienen. Y las células de la granulosa comunican y alimentan al ovocito. Bueno, en la pérdida progresiva de los ovocitos, la mayoría en la quinto mes fetal, básicamente, obtenemos 7 millones de ovocitos. Al momento que nacemos, perdemos una cierta cantidad de ovocitos y llegamos a obtener 600.000 a 800.000 ovocitos. En la pubertad, después de haberse pospuesto o pausado este proceso, llegamos a tener 40.000 ovocitos, y al momento de la evolución en toda la vida, que es básicamente cuando llegamos a la menopausia, tenemos menos de 500 ovocitos. El resto se degenerarán por artresia. Básicamente es el proceso que tenemos, es el ciclo menstrual básicamente que tenemos cada 28. Bueno, yo les voy a hablar sobre la reactivación en la pubertad. Durante la pubertad los ovarios reactivan su actividad y cada mes algunos ovocitos retoman la meiosis 1, proceso que había quedado detenido desde antes del nacimiento. Como resultado, se forma un ovocito secundario y un corpúsculo polar. Posteriormente, el ovocito secundario inicia la meiosis 2, pero esta se detiene nuevamente en la metafase 2, donde permanecerá hasta que ocurra la fecundación. La fecundación o no fecundación. Si el ovocito es fecundado, completa la meiosis 2 y se transforma en un óvulo maduro, listo para iniciar el desarrollo embrionario. En cambio, si no ocurre la fecundación, el ovocito degenerará aproximadamente en 24 horas y luego es eliminado a través del cuerpo mediante la menstruación. De célula germinal a óvulo. Aquí hay diferentes etapas. La primera es la célula germinal primordial, pasa a la ovogonia, pasa a ovocito primario, pasa a ovocito secundario y termina formándose el óvulo. El proceso abarca desde la vida fetal hasta la ovulación, siendo uno de los ciclos más prolongados del cuerpo humano. Muchas gracias.